en Francia están pidiendo unas acciones legales en contra de varias plataformas de compra de productos, entre ellos AliExpress. Y Hum denuncia de las autoridades francesas contra esas plataformas de venta en línea por vender muñecas sexuales con apariencia infantil. Imagínense en lo que estamos. Enrique. Habíamos estado ya con la compañía Shein, que había tenido una sanción, y de hecho hoy esa sanción se va a ver en los tribunales franceses. Pero esta mañana el ministro de Comercio y de la pequeña y mediana empresa de Francia, que se llama Serge Papin, ha dicho en una entrevista al canal TF1 que se va a formalizar precisamente una demanda contra AliExpress y contra Joom, porque venden esas muñecas que denomina pedopornográficas. Il y a deux plateformes, AliExpress et Joom, qui peuvent faire l'objet d'une plainte au judiciaire de la part de l'État, puisqu'elles vendent des poupées pédopornográficas aussi. Avisando que puede haber acciones judiciales contra esas dos plataformas, AliExpress y Joom. Recordemos, como decíamos, que el Tribunal Judicial de París está examinando precisamente hoy el procedimiento lanzado contra Shein por el propio gobierno francés por comercializar precisamente esas muñecas sexuales con forma de niñas, pero también armas y otros productos ilegales. El gobierno francés ha anticipado que va a solicitar la suspensión de esa plataforma china al menos durante 3 meses. El ministro Papin ha señalado que el gobierno francés quiere que Shein pruebe que lo que vende respeta el código de consumo de su país y de la Unión Europea y de la legislación europea, y ha abogado por introducir unas dosis de proteccionismo, porque después de las medidas en esa línea que han tomado Estados Unidos y China, Europa, los 27, Francia, no van a ser los únicos en no protegerse a sí mismos, Ricardo. La justicia sentenció a 28 años de cárcel a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe. El Tribunal de Antioquia determinó que el ganadero fue jefe de un grupo paramilitar y que ordenó el crimen de un conductor señalado como supuesto auxiliador de la guerrilla. El fallo, además, ordenó investigar al ganadero por un sinnúmero más de homicidios. En contraste, en un comunicado público, los abogados de Uribe Vélez reiteraron la inocencia de su cliente y anunciaron que apelarán este fallo. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó con el siguiente mensaje a través de su cuenta de X. Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude. Con un aval de informática forense de la Fiscalía, que es la entidad que puede hacer eso. De acuerdo a eso, tomaré decisiones, no antes, porque es la verdad la que debo tratar de que la verdad sea la que guíe mis decisiones. El presidente Gustavo Petro anunció durante un consejo de ministros que se realizará un examen de informática forense a los chats entre jefes de las disidencias revelados por Noticias Caracol, en los que se mencionan presuntos vínculos de estos grupos ilegales con el general Juan Miguel Huertas y con el director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía. Claro que la fiscal sigue en el cargo. La fiscal no solo sigue en el cargo, sino que yo respaldo respaldo el trabajo de la fiscal, porque gracias a la visita que hicimos el día de ayer hemos encontrado que ha sido una fiscal diligente en el manejo de ese asunto, con independencia de que tengamos y estemos evaluando si se le compulsan o no copias por haber omitido este tema de haber enviado esta información a las instancias competentes para su adelantamiento. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que la fiscal contra el crimen organizado de Medellín, encargada del caso de los archivos de alias Calarcá, continúa en su cargo, pero evalúa si se debe compulsar copias por no enviar dicha información a instancias competentes. Por su parte, el ministro de Defensa aseguró que el general Juan Miguel Huertas, involucrado en el escándalo, permanecerá en el cargo hasta cuando se compruebe que ha sido culpable. Cuando se compruebe que ha sido culpable, con la información, con la investigación que se haga, pues se tomarán las acciones a que haya lugar de acuerdo a ese nivel. Pero en este momento estamos investigando. El presidente Gustavo Petro designó a Sadid Rojas, alias Samir, como gestor de paz. Este disidente del Frente 36 de las FARC está señalado de ser uno de los perpetradores del atentado contra el helicóptero en Amalfi, Antioquia, en agosto de este año, que dejó 13 policías muertos. Ante los dirigentes sindicales de la USO, el principal sindicato de Ecopetrol, el presidente Gustavo Petro está defendiendo su decisión, o su propuesta más bien, de vender el Permian, el negocio del fracking en los Estados Unidos. Ahora no solo está argumentando razones ambientales, sino también razones prácticas. Sugiere el presidente que Ecopetrol está en riesgo de perder esas inversiones en medio de lo que ha significado su inclusión en la lista Clinton, y sugirió qué puede pasar si a Ecopetrol también la meten en esa lista. Yo creo que la señora de Oxidado, que le frenamos ese mecanismo por la vía comercial, debe estar presionando
para quedarse con el resto de Permian. En mi criterio hay que salir de Estados Unidos ya, porque lo acelera el problema OFAC. Se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación que probablemente contra Ricardo Bonilla, que probablemente está radicando la fiscal María Cristina Patiño. La Fiscalía General solicitará una audiencia de imputación contra el exministro Ricardo Bonilla por su presunta participación en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo, por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Se obró por fuera de lo previsto en el marco y en la utilización de un convenio que fue suscrito por parte del Ministerio del Interior con el Ministerio de Defensa. Juliana Guerrero gastó 213 millones de pesos en 5 vuelos en helicóptero sin justificación. Es la denuncia que está haciendo el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, asegurando que identificaron estos desplazamientos hacia Valledupar en rutas que no tenían relación con su responsabilidad como funcionaria pública. Los vuelos fueron entre el 19 y 20 de junio de este 2025 y son considerados como ineficaces, ineficientes y antieconómicos. Fue anunciado el proyecto de reforma tributaria que busca recaudar 16,3 billones de pesos, paso previo para el debate que iniciaría hoy. Aunque la iniciativa llega prácticamente hundida por las ponencias negativas en las comisiones económicas, el gobierno es optimista. Entre los puntos claves del proyecto están nuevos impuestos como IVA del 19% a vehículos eléctricos, licores y juegos en línea y mayores tarifas de renta para personas naturales. El presidente Donald Trump reiteró que planea hablar con Nicolás Maduro tras la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Y la expectativa es plena sobre qué va a pasar con Venezuela. Trump dijo a bordo del avión que puede que hable con Maduro. Y allí le preguntaron que si Maduro es el líder de una organización terrorista, ¿por qué quiere hablar con él? Por las buenas está bien, si lo podemos hacer por las malas, está bien. Se radicaliza un poco más Nicolás Maduro desde Caracas, habla de dar la vida de ser necesario y que Venezuela vive una coyuntura decisiva para su existencia. Insiste, de hecho, que está prohibido fallar en la defensa del país. No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. Y con Bolívar vengo a decir que si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario. En Israel se vivieron violentos enfrentamientos entre la policía militar y judíos que se niegan al reclutamiento para continuar la guerra en Gaza. Por otra parte, la Iglesia Católica espera que Israel autorice la entrada a la franja del Papa móvil del Papa Francisco, que ha sido reconvertido en una clínica pediátrica móvil, como fue el deseo del pontífice antes de morir. Inició la jornada 3 de los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano con victoria del Deportes Tolima sobre Independiente Santa Fe en condición de visita en el Estadio El Campín de Bogotá, con goles de Adrián Parra y de Kevin Pérez. Descontó Cristian Mafla para Santa Fe para el 2-1 final para el Vino Tinto y Oro. Y en Champions hubo participación colombiana. Richard Ríos jugó una victoria 2-0 del Benfica sobre el Ajax y el jugador Davinson Sánchez estuvo también presente como titular y jugó los 90 minutos en la derrota del Galatasaray 1-0 frente al Unión San Gilois de Bélgica.